Hola, en el vídeo de hoy les voy a hablar sobre las relaciones, proceso de gran importancia cuando estamos trabajando en bases de datos. Vamos a ver cómo funciona esto. Nosotros hemos dicho anteriormente que las bases de datos se pudieran considerar como unos contenedores que vienen a sustituir esos antiguos archivos que nosotros de alguna manera tenemos para organizar bien nuestras carpetas y una serie de documentos de forma manual y física. Estos grandes contenedores a nivel digital trabajan realmente con tablas. Esas tablas vienen siendo el corazón de estos contenedores porque de alguna manera ellas van a hacer la función de estas carpetas. ¿Por qué? Porque las tablas me van a permitir organizar la información de forma homogénea. A su vez, estas tablas también tienen que tener un identificador, o mejor dicho, un campo de tipo clave que permita y evite que los registros que yo vaya incorporando en mi tabla puedan ser duplicados, de forma que ella va a controlar, ese campo clave va a controlar que yo no vuelva a introducir, por lo menos en este caso, el mismo DNI sin querer. También no solamente podemos contar, deberíamos tener presente que no solamente podemos tener una sola tabla, sino que cuando nosotros hablamos de bases de datos relacionales, normalmente tenemos no una tabla, sino varias tablas. En este caso, podemos tener una tabla de vehículos y también de igual manera un campo que controle que yo no vuelva a introducir el mismo vehículo nuevamente y evidentemente en este caso el campo clave más idóneo sería la matrícula. También, antes de hablar de relaciones, deberíamos tener presente lo siguiente. Ese campo clave, de alguna manera, en efecto, me va a proporcionar un identificador exclusivo para cada fila o para cada registro, pero también tenemos que tener presente que ese mismo campo clave en ocasiones se puede utilizar para asociar datos de varias tablas y combinar esos datos. Porque de alguna manera estas tablas, cuando nosotros las creamos, ellas están aisladas, no se ven entre ellas. Es como si yo tuviera una carpeta aquí y por el otro lado tuviera una carpeta en otra ubicación o en otro departamento o en otro archivador. De alguna manera, si yo quiero extraer información de una tabla y a su vez de otra tabla y revisar ambas al mismo tiempo, pues tengo que crear una relación entre ellas. ¿Qué es lo que sucede? Estos mismos campos de tipo clave me permiten a mí realizar ese tipo de relación. Por eso es que se coloca este concepto acá. Access, en este caso, que es el gestor de base de datos que estamos utilizando para esta aplicación, utiliza esos campos clave para asociar datos de varias tablas y combinarlos a su vez. También hay que tener presente lo siguiente. Los campos clave, aparte de utilizarse para evitar la duplicidad de información en las tablas, también tienen que de alguna manera tener un valor único en cada registro. Pero a su vez esos campos claves tienen un procedimiento interno que se llama indexación. Eso quiere decir que si yo tengo un campo de tipo clave, internamente ese campo está indexado. Ya les voy a explicar qué significa eso. Y también pudiéramos decir que ese campo de tipo clave, de alguna manera, me logra identificar el registro. Cuando yo hablo de indexación, me refiero a lo siguiente. Normalmente, la palabra indexación sale de la palabra índice. Por lo cual, ¿qué es lo que hace la herramienta? Genera como si fuera un índice o un puntero a cada uno de los registros, cosa que va a permitir que en el proceso de búsqueda de información la localización de estos registros sea mucho más efectiva y rápida. Claro, este proceso de indexación también aumenta el tamaño
de mi base de datos. Por eso es que ese proceso de indexación de alguna manera se genera en un campo de tipo clave, pero no se genera en un campo normal. O sea, de forma predeterminada, un campo no está indexado. Eso se realiza, el proceso de indexación se realiza cuando el campo yo le digo que va a ser un campo de tipo clave. Entonces, eso para que puedan tener claro el proceso de indexación. Otra cosa que también tenemos que tener claro es que, tal como les comenté en la diapositiva anterior, la clave principal en ocasiones suele ser utilizada para relacionar tablas. Ese proceso, cuando esa clave se utiliza para realizar ese proceso de relación, se le denomina a esa clave una clave externa, y a la clave principal que controla y evita la duplicidad en las otras tablas se le denomina clave principal. Básicamente son terminologías, pero bueno, para que más o menos logren entenderlo cuando uno lo menciona. Por otro lado, también hay que tener presente que los campos de forma predeterminada, como les comenté, están no indexados. Eso quiere decir que no hay ningún puntero, ese campo es sencillo, el proceso de búsqueda se ejecuta, pero no es tan eficiente como cuando el campo está indexado, que viene siendo mucho más rápido. También los campos, aparte de tener un estado que es no indexado, que es el de forma predeterminada, también se le puede colocar un estado que es indexado sin duplicado o indexado con duplicado. Entonces, acuérdense que cuando yo hablo de campos son estos los que nosotros colocamos normalmente en la estructura de tabla en la parte superior, viene siendo como el encabezado. Para que veamos dónde nosotros colocamos ese estado de indexación, bien sin duplicado o bien con duplicado, en nuestra base de datos, nosotros eso realmente lo colocamos es aquí, en las propiedades del campo. Evidentemente, si se fijan, esto es en la vista de diseño, y aquí es donde nosotros colocamos si el campo va a ser de tipo clave, principal en este caso, y ya solo con nosotros colocar este campo como tipo clave, la herramienta en sus propiedades le coloca este tipo de estado. Él dice, va a ser un campo de tipo clave, pues entonces ese campo de tipo clave debería ser sí sin duplicados, de forma que evite que yo vuelva a introducir el mismo código de pedido dos veces. Vamos a ver el caso de un base de datos para un club de vídeo. Por ejemplo, normalmente si nosotros queremos crear una base de datos para un club de vídeo, lo que hacemos es crear unas tablas, ¿verdad? Donde vamos a empezar a guardar la información del tipo de datos que vamos a manipular en ese club de vídeo. Entonces, la primera tabla que normalmente nosotros generamos es una tabla donde vamos a introducir todas las películas que tenemos en ese club de vídeo. Le podemos generar diferentes tipos de campos. Uno de título, otro de año, otro de duración, y aprovechamos y creamos un campo de tipo clave que evite que yo vuelva a introducir la misma película dos veces. Este puede ser un serial de la película, algo muy específico, o un ID de la película. Acuérdense que la definición del nombre del campo lo puedo crear yo como desarrollador. Otro tabla que normalmente nosotros solemos crear en un club de vídeo viene siendo la tabla de socios. Esa tabla de socios, pues de igual manera le podemos colocar un nombre, un apellido, un teléfono, una dirección, y aprovechamos y creamos un campo de tipo clave que evite que yo vuelva a introducir el mismo socio varias veces. Ese campo puede denominarse así, ID socio, o simplemente puede ser el DNI del cliente o del socio. ¿Vale? No pasa nada. El detalle es que de alguna manera tengo que tener un campo que me controle, que yo no vuelva a introducir el mismo registro en mi tabla, evitando la duplicidad. Dicho esto, ¿qué es lo que suele hacer uno? Uno suele incorporar una tercera tabla. Este es el proceso más común que se realiza en las bases de datos,
que va a ser, que me va a servir de enlace para que la información se pueda ver en las otras, de las demás tablas que tengo. Entonces, en esa tercera tabla, que yo le puedo llamar préstamos, de igual manera puedo incorporar diferentes tipos de datos, de campos. Por supuesto, voy a incorporar un campo de tipo clave que va a evitar que yo vuelva a prestar lo mismo al mismo socio y todo. Podría llamarse ID de alquiler o simplemente el número de factura. Y también he incorporado unos campos que son la fecha de salida o la fecha de entrada, y aprovecho e incorporo en esa misma tabla unos campos que me van a servir de enlace para que entre ellas se puedan ver y no estén trabajando de forma aislada. Entonces, ese es el secreto. Normalmente nosotros utilizamos esa tercera tabla para incorporar unos campos que me sirvan de vínculo con las otras dos. En este caso, ¿qué es lo que se suele hacer? Se suelen incorporar en esta tercera tabla los mismos campos con las mismas características, ¿vale? Si aquí es de texto, aquí es de texto. Si aquí es de número, aquí es de número. Si aquí es 50 de longitud, aquí también tiene que ser 50 de longitud. Tienen que tener las mismas características para evitar yo no relacionar cosas que sean dispares. Y lo siguiente es que evidentemente el comportamiento de estos campos aquí en esta tabla de préstamos va a ser diferente que aquí. Aquí el ID de socio es sin duplicado, pero aquí el ID de socio es con duplicado, porque a mí me interesa que ese socio pueda venir varios días y me pueda alquilar diferentes películas. Lo mismo ocurre aquí. Aquí sería sin duplicado porque en esta tabla yo estoy controlando no introducir la misma película varias veces, pero aquí el ID de la película puede ser con duplicado. Fíjense que el comportamiento aquí de este campo, la indexación es diferente. Aquí es con duplicado en estos dos, pero aquí es sin duplicado porque aquí el comportamiento de ese campo es diferente. Eso es lo que realmente se hace para nosotros utilizar la creación de las tablas y la incorporación de los campos en el proceso de creación de la relación. Vamos a verlo entonces en una base de datos cómo se crearía. O sea, cómo nosotros pudiéramos crear algo similar a esto. Normalmente cuando nosotros creamos la relación dentro de la tabla, de las tablas en la base de datos, se crea algo similar a esto. Vamos a verlo. Entonces, yo tengo una base de datos abierta en este momento y en esta base de datos tengo lo mismo que estamos viendo en la presentación. Tengo una tabla de socios, ¿vale? Que he creado la estructura de todos los datos que yo quiero gestionar en mi tabla de socios. Tengo una tabla de películas donde de igual manera tengo la estructura de los datos que yo quiero controlar en mi película. Tanto en esta como en esta tengo ya definido mi campo clave que va a evitar que yo vuelva a introducir el mismo socio, y como es un campo de tipo clave, en la parte inferior ya la herramienta lo identifica sin duplicado para evitar que yo vuelva a introducir el mismo socio. Y en el caso de la película, de igual manera tengo mi campo de tipo clave que va a evitar que yo vuelva a introducir la misma película, y es sin duplicado. En el caso del préstamo, de igual manera creo la estructura de la tabla de préstamo y le coloco un campo clave que va a evitar que yo vuelva a hacer exactamente el mismo préstamo. Aquí yo le coloqué ID de alquiler, pero podría haber sido el número de factura. Este campo de igual forma va a ser sin duplicado. Y como les comenté en la diapositiva anterior, esta tabla, como es la que se usa para enlazar la información de aquí y de aquí, en esta tabla yo suelo incorporar el campo ID de película y el campo ID socio, pero el comportamiento de estos campos aquí en mi tabla de préstamo es diferente. Aquí el comportamiento del campo ID socio es con duplicado, porque me interesa que un socio pueda venir en diferentes días a alquilar diferentes películas.
Y en el caso del campo IDPELI, aquí sería también sí con duplicado, porque me interesa que esa película se pueda alquilar en diferentes oportunidades varias veces. Entonces aquí el comportamiento es diferente. ¿Cómo hago el proceso yo de relación ahora? Después que ya yo tengo las estructuras creadas en mis diferentes tipos de tablas. El siguiente paso sería, cierro todas las tablas, ¿vale? Las cierro aquí, porque cuando uno crea el proceso de relación, las tablas no pueden estar abiertas, porque si no me daría problemas, y me voy a mi ficha de herramientas de base de datos. Pulso el botón que dice relaciones y como ya yo tengo las tablas para que me las muestre, ella automáticamente me las muestra. Si no las tuviera de forma visible, normalmente las tablas, voy a ocultarlas, ¿vale? Aparecieran así. O sea que en el momento que yo me voy aquí a la ficha de herramientas de base de datos y le doy relación, voy a quitarla nuevamente porque no salvé lo que acabo de hacer, voy a guardarlo. Normalmente lo que aparece la primera vez es esto, aparecen así. Entonces, si yo quiero que aparezcan las tablas, tengo que irme a este botón que dice mostrar tablas. Puedo marcar todas las tablas que tengo aquí, ¿vale? Simplemente con seleccionarlas y darle agregar tablas, ellas aparecen. Y simplemente, ¿qué es lo que hacen estas tablas? Estas tablas lo que hacen es mostrarme los mismos campos, dándome la posibilidad de yo poder establecer la relación. Se hace como si fuera un gráfico. Entonces, esta tercera tabla, como es la que me está sirviendo de enlace para yo poder ver las otras dos, yo lo que hago entonces es arrastrar ID socio con ID socio, marco la opción de integridad referencial. Ella me dice que yo quiero relacionar la tabla de socios con la tabla de préstamos. Como aquí el comportamiento de este campo es sí, sin duplicado, me dice que el tipo de relación va a ser 1. Y como aquí el comportamiento de mi ID de socio es con duplicado, me dice que es varios. ¿Por qué marco integridad referencial? Porque la integridad referencial va a ser una acción que a mí me interesa que realice la base de datos para asegurarme que los campos de aquí y de aquí sean del mismo tipo. Lo que quiere decir que si esto es de texto, aquí también es de texto. O sea, que se crearon de la misma manera en ambas tablas. Si tiene una longitud de 20, aquí también tiene que haber una longitud de 20. Y lo siguiente sería darle crear. Si eso es correcto, se debería de crear una estructura similar a esto. Si la definición de los campos no fue correcta y uno es de números y el otro es de texto, entonces no se genera una estructura como esta, indicando que es de 1 a mucho o de 1 a infinito, como aparece el símbolo. El siguiente paso sería IDPELI con IDPELI. De igual manera marco integridad referencial, fíjense que me aparece la identificación de las tablas y luego le daría crear. Recuerden que yo lo que hago es ubicarme con mi puntero aquí, mantengo pulsado el botón izquierdo de mi ratón y lo arrastro hasta donde aparece el siguiente campo. Si por casualidad me he equivocado, si yo me ubico con el puntero del ratón aquí y le digo botón derecho, me puedo ir a la opción de modificar relación y aquí puedo cambiar con el desplegable el campo que a mí me interese, porque puede haber sido sin querer seleccioné otro campo. Aquí lo podemos cambiar, ¿vale? Luego le tendría que decir aceptar y simplemente, si me equivoco y quiero cambiar la relación, no quiero modificarla sino eliminarla, de igual manera tengo que ubicar el puntero del ratón aquí y le tendría que decir eliminar. Cada vez que uno hace este tipo de acciones, la herramienta lo que hace es me pide confirmación y así sucesivamente hasta eliminarla. Si no me equivoqué y quiero mantenerla, pues simplemente vuelvo otra vez a hacer lo mismo, exijo integridad referencial y se crea. Luego de yo haber realizado esto, entonces sí puedo empezar a generar consultas, formularios o informes que me extraigan información de varias tablas.
Si yo no tengo una relación, yo no puedo generar consultas, ni informes, ni formularios que extraigan información de diferentes tablas. Con esto ya hemos creado una relación. ¿Cuál sería el siguiente paso? Entonces, empezar a crear préstamos o empezar a completar los registros o los préstamos de esta base de datos. Antes yo no podía haber generado ningún tipo de acción en mi negocio. ¿Por qué? Porque todavía no tenían relación. Si yo empezaba a crear registros aquí, no iba a tener nada que me garantizara que yo estaba alquilando algo que existiera a alguien que ya también tenía previamente cargado. Por eso es que también las relaciones son importantes, porque son la acción que me va a garantizar a mí que yo estoy alquilando algo que existe. Si yo intento colocar aquí un ID de aquí le voy a colocar el número de factura o de alquiler, o intento colocar un socio que no existe, y intento pasar al siguiente registro, normalmente la herramienta debería de darte un error porque ella necesita que sea un socio que existe. Esa es la ventaja de tener también una relación, que no solamente se pueden ver entre ellas, sino que tú puedes prestar algo que ya existe. Si me voy como quiero alquilar algo que existe, tendría que abrir una tabla de relaciones, en este caso como no me lo sé, lo que voy a hacer es copiarla y voy a pegar aquí un socio que ya existe. Yo después le puedo colocar aquí una fecha, otra fecha de ingreso, lo que sea, y si quiero alquilar una película, evidentemente tendría que ser una película que también existe. Si coloco cualquier número y esa película no exista, también la herramienta me va a mandar un mensaje de error. Entonces, tendría que ser el mismo procedimiento. Tendría que yo tener un número de un ID de una película que existe, en este caso lo que estoy haciendo es copiarla, ¿vale? Y irme aquí y pegar un ID de una película que existe. Si todos estos datos coinciden, la herramienta ya no da ningún fallo y de alguna manera sí me deja hacer el alquiler de mi película. Si estos datos no existen, no me dejaría hacer un alquiler de mi película. Cuando todo esto es correcto, ¿vale? Voy a cerrar esta información. Normalmente, ¿qué es lo que aparecen? Estos simbolitos que hacen que yo pueda ver que existe una relación. Fíjense que se crea un más y puedo ver que se creó una relación entre esta tabla con esta estructura y esta tabla que está aquí abajo. Como nada más he hecho un solo préstamo, solo aparece información aquí. Fíjense que las otras están vacías. Eso es lo que hace la relación. No solamente me permite que entre ellas se vean, sino que puedo empezar a poner en funcionamiento, como quien dice, la base de datos y que entre ellas se pueda apreciar la información. ¿Vale? Entonces, espero que con esto y con el procedimiento que realmente uno realiza en la base de datos para realizar un diseño, espero que hayan aprendido a cómo nosotros podemos crear una base de datos relacional. Es importante que tengan presente que las bases de datos, los campos y las definiciones siempre las realizamos nosotros como creadores. Y el comportamiento de los campos, si es indexado con duplicado o sin duplicado, también lo decidimos nosotros. Y esto va a variar dependiendo de cómo funciona el negocio. En este caso funciona de esta manera, pero el comportamiento puede cambiar según el tipo de negocio y según nosotros lo consideremos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.